Vamos a comenzar entonces esta clase de teología fundamental, tratar el tema de la sagrada inspiración en este día tan importante para los católicos, que es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la devoción más importante que debemos tener, la devoción del amor, que a eso estamos llamados a hacer, a dar amor. Por eso nos juntamos cada viernes para conocer más la palabra de Dios, que nos ayude a amarlo más. El motivo por el cual nos juntamos, conocer el amor de Cristo, conocer la divina palabra, conocer los divinos mensajes y que eso transforme nuestra vida, que lo vivamos plenamente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, comenzamos entonces. Vamos a hacer un pequeño repaso del texto. Hasta el momento les he pasado un texto en PDF de 9 páginas que tratan de la inspiración. Recordemos que antes habíamos visto el canon bíblico y llegamos a la conclusión de que el canon, los libros inspirados, son los que tenemos en nuestra Biblia católica. Entonces, hermano Manuel, una dígame. pregunta. ¿Estas clases están grabadas en algún lado? Sí, hay alguna por ahí que no, el hermano Jorge Luis no lo ha grabado, no porque él no quisiera, sino que él estaba trabajando en esos momentos en el Telegram. Están las clases. Lamentablemente a mí me pilla la tecnología, entonces yo la hice, pero está el texto, hermana, de todas maneras, si usted quiere, usted lo lee, ahora lo vamos a ir viendo. Usted lo lee y yo se lo puedo explicar, no tengo ningún problema, hermana. Ah, bueno, gracias, hermano Manuel, gracias. Sí. Entonces, primero decimos que hay libros inspirados, es decir, libros que tienen a Dios por autor. Esto no lo digo yo, no lo dice un curita por ahí dando vueltas, lo dice un concilio de carácter dogmático, el Concilio Vaticano I. En el Denzinger 1809 dice: si alguno no recibiere como sagrados y canónicos los libros de la Sagrada Escritura íntegros en todas sus partes, o negare que han sido divinamente revelados, sea anatema, fuera de la iglesia. Esa persona no es católico, no está en la iglesia fundada por Cristo. Los libros de la Santa Biblia están inspirados y nosotros podemos acercarnos a ellos. Tanto, y la iglesia quiere tanto que nos acerquemos a ellos, entre paréntesis, que nos otorga indulgencia plenaria a quienes lean la Sagrada Escritura 30 minutos al día. Eso la podemos ganar todos los días si queremos. Y este es el texto que vamos a ocupar ahora. Vamos a ver, el primero todavía no, el segundo es directamente el que vamos a ocupar ahora. Uno que ocupan mucho nuestros hermanos separados
toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, arguir, corregir y educar en la justicia. Esta es palabra de Dios. De Dios. Segunda de Veamos. Timoteo 3:16. Ahora, ¿cuál es el problema de los hermanos protestantes? Que le cambian la palabra. En vez de decir toda escritura, ellos dicen solo la escritura. ¿Por qué? Porque al señor Lutero se le ocurrió cambiar esa palabra. Y de ahí colocó el gran dogma de las iglesias protestantes, que solo la escritura es útil para enseñar, arguir, corregir y educar en la justicia. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice Lutero. Y nosotros no seguimos a Lutero, sino que seguimos lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, arguir, corregir y educar en la justicia. ¿Y qué dice el apóstol San Pedro, que es lo que vamos a ver directamente en la clase de hoy? Pero ante todo, tener presente que ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia. Es decir, yo no puedo interpretar por cuenta propia lo que yo leo en la escritura. Eso lo dice muy claramente. A la hermana llamándome. A mí no. A ver, ya, ¿qué tal la hermana? ¿Hermana entró en la sala de Zoom? Sí, ¿Hermana Estefanía? ¿Sí? sí, por Zoom. No, la hermana Estefanía que me estaba llamando por teléfono. No sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí, la escucho, hermana. ¿Por la sala de Zoom no ingresa? No, no. Ah, no sé. Si usted puede verla por acá, véala por acá, no hay problema. ¿Ya? Entonces, toda la escritura ninguna profecía puede, de la escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque ninguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí San Pedro? Yo no puedo interpretar la escritura como me parece. O sea, el señor Lutero cuando dijo, yo interpreto la escritura como me da la real gana, eso es doctrina luterana, no es doctrina bíblica. Y todos aquellos que hoy día digan eso, que ellos interpretan la escritura como a mí me da la gana, porque el Espíritu Santo me inspiró, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que ninguna profecía puede interpretarse por cuenta propia. Y es lo mismo que nos dicen nuestros padres de la iglesia frecuentemente. ¿Cuál es el criterio para reconocer qué libros pueden estar? Ahí tienen ustedes en el texto y para que lo puedan leer, que esa clase ya la dimos. Después la naturaleza de la inspiración. La inspiración bíblica no puede ser explicada por el consiguiente aprobación de ellos, ni porque solo contengan la revelación sin error. Lo que primero hacemos al tratar la naturaleza de la inspiración es decir, esto no, lo sacamos. No puede ser por la aprobación de ellos, ni porque solo contengan la inspiración sin error. Ahí tienen las razones en el texto. Y seguimos en qué consiste la inspiración de los geógrafos, el que escribió el libro de la escritura, en una ilustración sobre el entendimiento para concebir rectamente las ideas y la razón esencial del libro, en la noción de voluntad para escribir todos y solo aquellas cosas
que Dios quiere que se escriban en la asistencia divina para ejecutar óptimamente la obra. Eso es lo que, en eso consiste la inspiración de Dios. ¿Y dónde se trata eso? En las encíclicas Providentissimus Deus y Spiritus Paraclitum. Y también en el Concilio Vaticano II, para que no me digan de que yo soy un cismático que me olvido del Vaticano II. No, yo voy al Vaticano II y digo, en Dei Verbum número 11, enseña lo que yo estoy enseñando hoy día. La extensión de la inspiración. La inspiración de la Sagrada Escritura se extiende a todas las sentencias, incluso a las dichas de pasada. ¿Cuáles son las dichas de pasadas? Aquellos que el agiógrafo no... generalmente cuando San Pablo estaba escribiendo un libro, la carta a los Gálatas, él no sabía que él estaba inspirado por Dios. Y él escribe cosas, y así tenemos, por ejemplo, la carta a Timoteo, creo que era, segunda de Timoteo 4:13, donde San Pablo le pide a Timoteo que le traiga la capa que se le quedó en Tróade. Una capa. ¿Qué tiene eso de importante para la revelación? Nada. Eso se llama cosas dichas de pasada. Hasta en eso está inspirado. La inspiración verbal en un sentido de un dictado mecánico no es generalmente admisible. Aquí está diciendo esto no. No es admisible de que Dios estaba como el antiguo jefe y la secretaria que tenían, se me olvidó cómo se llamaba esa como escritura rápida, donde el jefe le dictaba una carta a la secretaria y que Dios le iba así diciendo y poco menos que si el agiógrafo se equivocaba en un error ortográfico en nuestro castellano, por ejemplo, escribía con C y era con S, o no le ponía un acento y Dios le decía, no, hay que poner esto con C, no, eso no es admisible. Ahora vamos a la naturaleza. Cada una de estas cosas tienen ¿se acuerdan cuando en la primera clase que nosotros hicimos una valoración lógica? Entonces, primero comenzamos diciendo que es de fe divina católica definida. Aquí vamos con que lo anterior es común y cierta. Y ahora vamos diciendo que la teoría de la inspiración verbal psicológica parece que debe ser preferida. Y aquí estamos diciendo parece. ¿Qué es lo que estoy diciendo con ese parece? Pues que hay gente dentro de la iglesia que opina otra cosa. Entonces estamos dando una luz acerca de cuál es la naturaleza de la inspiración. Ahora, esto es opinable. Y los teólogos acá tienen todo el derecho de opinar dentro de los márgenes que está diciendo Vaticano I, que es un concilio dogmático. Después estamos diciendo que todas las sentencias de la Escritura son infaliblemente verdaderas. Ya. Y aquí llegamos a la clase de hoy día, cómo debemos interpretar la Sagrada Escritura. En concreto vamos en la página 7 del archivo que yo les mandé. La interpretación de la Sagrada Escritura. Primero vemos el sentido literal.
Sentido es, en la Sagrada Escritura, el concepto o verdad que el Espíritu Santo quiere expresar por medio de las palabras del geógrafo. Significación es la idea que expresan los vocablos o términos por separado. El sentido literal está expresado inmediatamente en las palabras de la geógrafo, que se divide en, por razón del argumento, puede ser histórico, tropológico, moral, analógico, similar a la vida futura y a los bienes supraterrenos, alegórico, dogmático si se trata del futuro Mesías. Entonces, en un sentido alegórico dogmático, por ejemplo, podríamos hablar del cuarto cántico del siervo de Yahvé. He aquí que prosperará mi siervo, sobremanera, y así como se asombraron de él muchos, pues desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verá, y lo que nunca oyeron reconocerán. Aquí Isaías, capítulo 52-53, nos está pareciera como que él está en el Calvario mirando al siervo de Yahvé. Está tratando de un futuro Mesías, y aquí nos va a decir, con sus cardenales hemos sido curados, es decir, nos da la redención. Como una abeja ante los que las trasquilan, está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por la rebeldía de su pueblo ha sido herido. Se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Está diciendo hasta que José de Arimatea le pasó el sepulcro. Simplemente no dijo que era José de Arimatea. Entonces vemos acá a Isaías dando un sentido alegórico, dogmático, tratando del futuro Mesías. Por el uso de las palabras puede ser propio, significación etimológica gramatical o usual, o impropio si las palabras se emplean con significación traslaticia. Por ejemplo, el brazo de Dios. Caerá sobre ti el brazo de Dios. Eso es, no es que va a caer un brazo de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo sobre uno. Está hablando figuradamente. El sentido literal lo encontramos en esta encíclica que ya les digo, la vamos a estudiar cuando terminemos esta asignatura, que es Divino a Frente de su Santidad Pío XII. Disculpen, hay una mosquita que me anda. Que tiene todo el espacio sideral para volar y se le ocurre volar al lado de mi cabeza. Los sagrados autores escriben como instrumentos racionales en manos de Dios. Dios quiere que entendamos su mensaje, y en sentido literal es y el sentido literal de la interpretación de la escritura es de fe divina católica. A ver, no, disculpen, me entretuve un poco que sentí un ruido con el teléfono. Los autores sagrados escriben como instrumentos racionales en manos de Dios. Dios quiere que entendamos su mensaje, y en sentido literal es absolutamente necesario y primordial. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Decálogo, si nosotros decimos no puede haber sentido literal,
Por favor, hay alguien que tiene el micrófono y está un poco fuerte. Ya. En el decálogo no podemos decir que no es literal, que Dios no quiere que la gente no mate, que Dios no quiere que la gente no robe, que Dios no quiere que la gente... No, eso es absoluta y completamente literal. Afirmamos el hecho de reconocer el sentido literal de la interpretación de la escritura. Esto es de fe divina católica, es de fe divina, pues no se entiende la escritura sin este sentido principal. Y es católica, pues está directamente en una encíclica. Ya vimos que las encíclicas en la primera asignatura, nosotros doctrina católica. Entonces es católica. No está definido. ¿Por qué? Porque no hay un concilio ecuménico dogmático ni un papa hablando cátedra que nos haya dicho que el sentido que se debe atender al sentido literal. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el sentido literal? Que Dios le inspira a unas personas a que escriban un libro que nosotros en su conjunto lo llamamos Biblia, Génesis, Éxodo, Macabeos, etcétera, Juan, todas las cartas de San Pablo. Dios está inspirando directamente en muchos siglos a diversas personas para que escriban este maravilloso libro. Y ese libro que Dios está inspirando, ese libro que Dios está inspirando, Dios directamente lo está, nos está enseñando. Entonces, ¿qué mejor que literalmente? Ahora, ¿todo es literal? No. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Dios no quiere que nosotros estemos tuertos porque andamos mirando y pecando. ¿Mm? La forma de hablar que tenemos los humanos, que nos expresamos en broma. Entonces, no puede ser que Dios utilice las cosas como broma. La salvación es algo muy serio. No podemos estar que Dios estas cosas las dijo en broma. Vamos ahora a un segundo sentido, el sentido típico. ¿Tienen alguna duda acerca del sentido literal? No. Vamos al sentido típico. El sentido típico es aquel que Dios quiso vincular palabras, objetos y sucesos para darnos a conocer verdades de un orden superior. Por ejemplo, sentido literal de la palabra Jerusalén es una ciudad. Voy a subir a Jerusalén. ¿Qué es lo que está diciendo? Que va a ir a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, la que fundó David. Ahora, cuando San Juan en el Apocalipsis nos habla de la Jerusalén celestial, ¿se está refiriendo de esa ciudad que está en Palestina? Ciertamente no. Se está hablando de una ciudad, Jerusalén celestial. Una Jerusalén que está en el cielo. Después vemos otros sentidos típicos, por ejemplo, este es el Cordero de Dios, es el Cordero Pascual. Jesús es un Cordero en un sentido literal.
Ciertamente no. Está dando algunas características que tiene el Cordero y se las está aplicando a Cristo. Cristo es el nuevo Adán, lo dice San Pablo. ¿Qué quiere decir que Adán se reencarnó en Cristo? No, no está diciendo eso. Está diciendo que nosotros tenemos que nacer de Él. Y hermanos, la tradición es unánime en utilizar este sentido típico. Por ejemplo, la epístola de San Bernabé dice, el mismo se había de inmolar por nuestros pecados para que se cumpliera la figura, el tipo realizada en Isaac, que fue ofrecido en el altar. Así como Isaac fue ofrecido en el altar por su padre Abraham, de la misma manera Jesús fue ofrecido en el altar en una cruz. Y vamos ahora a la última parte de esto, de la interpretación de las escrituras, es quién la tiene que interpretar. Aquí está lo que yo les decía en la primera clase, que ahora lo repetí un poco. Segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía humana ha venido por voluntad humana. Queridos hermanos, yo tengo acá la Biblia Reina Valera. La utilizo para ver diversas cosas, a ver qué dice la Reina Valera. Y si nosotros vamos a esto, segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de la interpretación privada. Los mismos protestantes en su Biblia nos están diciendo que ninguna profecía es de interpretación privada. Se los pruebo hasta con su misma Biblia. Entonces no entiendo por qué cuando hacen teología se salen de la Escritura. Si la Escritura dice que ninguna profecía es de interpretación privada, ¿por qué el señor Lutero sale con cosas distintas? Y hoy en día muchas personas, siguiendo a Lutero, me dicen, no, es que a mí me inspiró el Espíritu Santo. Señor, lee segunda de Pedro. ¿Y qué pasa si nosotros le hacemos caso a Lutero? Cada uno interprete la Biblia como mejor le parece. Miremos las iglesias protestantes, hermanos. 70.000 iglesias sectas distintas. Y unos dicen que Jesús es Dios, otros dicen que Jesús no es Dios. Unos dicen que el Espíritu Santo es Dios, otros dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Unos dicen que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y otros dicen que hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Etcétera, 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 etcétera. Lo que sí todos están de acuerdo en que hay que atacar a la Iglesia Católica y por supuesto a la Virgen María. En eso sí están todos de acuerdo. Ahí sí nadie piensa distinto. En la misma escritura encontramos una cita, esta cita que el doctor Lutero no la tomó en cuenta. Al finalizar el Evangelio de San Lucas, Jesús abre la inteligencia de sus discípulos para que puedan interpretar las escrituras. Y son ellos quienes tienen que enseñar. Esto lo vemos en Hechos 8:31, en la que el eunuco le solicita a Felipe
que le interprete la escritura. ¿Y cómo voy a entender yo la escritura si no hay nadie que me lo enseñe? Esto que es tan importante está en el Concilio de Trento, en el Concilio Vaticano I, en el Concilio Vaticano II y en otros documentos magisteriales como la encíclica Divini Affronte que yo les decía. Para terminar, vamos a leer un poquitito lo que dice el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II. Dios habla de la escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo demás, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Como el Concilio Vaticano II nos está diciendo cómo debemos interpretar. Debemos tener en cuenta los géneros literarios. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice o intenta decir según su tiempo y su cultura, por medio de los géneros literarios propios de la época. Para comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar que usaban en el tiempo del escritor y también las expresiones que entonces más se solían emplear en la conversación cotidiana. La escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la escritura, la tradición viva de toda la iglesia, la analogía de la fe. Esto es muy, muy, muy importante. Si nosotros leemos algunos textos de la Biblia y los sacamos de contexto, por ejemplo, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Espera un segundito, déjeme buscar el texto tan... O los romanos. El hombre no se justifica por las obras, sino por su fe en Cristo Jesús. El versículo está. Lo podemos leer en nuestra Biblia. Pero ¿qué nos dice aquí el Vaticano II? Un texto muy importante. Debemos meter ese texto en todo el contexto de su mismo libro y en todo el contexto de toda la escritura. Entonces, el hombre no se justifica por sus obras, sino por su fe en Cristo Jesús. Y por otra parte tenemos a Santiago, el que obra
¿Qué aprovecha, hermanos míos, que uno diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Y Pablo va a decir, sí, la fe sola puede salvar. No, pues. Por ahí vi en Facebook, ¿quién se equivocó, Santiago o Pablo? Pues ninguno de los dos. Hay que entender toda la Biblia dentro de su contexto. Tanto Pablo como Santiago estaban inspirados por Dios. Tanto Pablo y Santiago nos están dando una misma enseñanza. Entonces, ¿cómo lo debemos entender? El texto de Pablo diciendo que el hombre no se justifica por sus obras, sino por su fe en Cristo Jesús, lo tenemos que entender en un Pablo fariseo, hijo de fariseo, que estudió en la escuela de Gamaliel y que vivió como fiel judío, que quería con sus obras engrandecer a Dios. Y por eso se ofrece para ir a buscar y asesinar a todos esos de la secta, de los que, que se han apartado de las enseñanzas de Moisés. Ese es Pablo antes de su conversión. ¿Esas obras lo justifican? No. Esas obras no lo justifican. Lo justifica su fe en Cristo Jesús. Y su fe en Cristo Jesús, ¿qué le dice? Hay que dar de comer al hambriento, hay que dar de beber al sediento, hay que vestir al desnudo. Eso le está diciendo la fe en Cristo Jesús. De obras, llena de obras, donde mi fe se por mis obras. Y si no tengo obras es porque no tengo fe, como dice muy bien Santiago. Y termino dando algún argumento de razón para asentar esta afirmación. Si el principio luterano de la libre interpretación de la escritura fuera cierto, de partida la iglesia estuvo 15 siglos en la oscuridad más absoluta. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, yo estaré con vosotros desde el siglo XV en adelante. Ahí Jesús se equivocó. Eso dice Lutero. Porque si hasta que él lo dijo, o se equivocó Lutero o se equivocó Jesús. Yo digo que se equivocó Lutero. Yo creo que todos ustedes dicen lo mismo. Pero hay algunos por ahí que dicen que se equivocó Jesús. Entonces, quiere decir que Dios desea la subjetividad religiosa, es decir, que cada persona interprete a su antojo la escritura, enseñando doctrinas abiertamente contradictorias. Jesús es Dios, Jesús no es Dios. Hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo bautizo? ¿Cuál de los dos bautismos tengo que hacer? Porque hay gente que nos está enseñando que es solamente en el nombre del Señor Jesús. Porque la Biblia dice, fuiste bautizado en el nombre del Señor Jesús. Porque toman un texto de la Escritura y lo sacan del contexto bíblico. Entonces, un análisis básico que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros estudiamos la Escritura es verlo en su contexto. Del libro primero, si estamos leyendo San Lucas, vemos el libro de San Lucas. Analizamos la forma de escribir de San Lucas y después lo analizamos en el contexto.
Recordemos que en el Antiguo Testamento esta es figura del Nuevo. Y hay muchos autores del Antiguo Testamento, como el mismo Isaías que le leí hace un rato, que parecía estar viendo en los 4 cánticos del siervo de Yahvé, pero sobre todo en el 4.º cántico, parecía estar viendo que estaba ahí en el Calvario. Hasta vio como que iba a ser sepultado con los ricos. Hasta eso vio Isaías. Lo vemos en el contexto. Lo vemos en el contexto, hermanos. De esa manera tenemos que ver siempre la Escritura, en el contexto bíblico. Primero en el contexto del mismo texto y luego en el contexto bíblico. Si no, metemos la pata, pero en grande, como la metió Lutero. No puede ser que porque yo leo un versículo, yo hago toda una teología y me meto por buena parte todo lo que dice la Biblia. Es que aparece aquí. Claramente lo estás interpretando mal, hermano. La Escritura se lee en un contexto del libro y de toda la Escritura. Y cuando a mí se me ocurre una cosa distinta, es porque estoy interpretando mal la Escritura. Por lo demás, la Santa Iglesia Católica nos ha dicho en muy pocas partes, yo estoy buscando por ahí, lo tenía y se me perdió, un libro con los pasajes que la Iglesia ha interpretado. Y son poquísimos, son muy poquitos. Que la Iglesia ha dicho, este pasaje se tiene que interpretar así. Los teólogos tienen una libertad amplísima. Tenemos el magisterio de la Iglesia. Este documento, este libro, o el otro, porque yo tengo uno más antiguo, hay uno que es más nuevo, el Denzinger. Es un libro que un teólogo tiene que manejarlo, tiene que vivir con él, tiene que estar siempre en su mesa de trabajo. Porque cuando se sale de ahí, mete la pata como la metió Lutero. Nada más, hermanos, ¿hay alguna pregunta, algo? No, hermano, todo muy claro. Un poquito tarde llegué, pero sí logré todavía la primera parte de su explicación. Le agradezco mucho. De todas maneras, tratamos de aplazar un poquitito. Hermana, el hermano Jorge Luis está grabando de manera que va, si usted quiere escuchar la primera parte, ahí va a poder escuchar la primera parte. Muchas gracias. Perdón, una pregunta. Mencionaste ahorita un libro de la interpretación bíblica que dices que no podemos separarnos de él. ¿Podrías decirnos cuál es? ¿Podrías repetir el nombre? No, No se ve. Sí. El Magisterio de la Iglesia de Enrique Denzinger. Está, es parte de usted del grupo Telegram. No, apenas me estoy inscribiendo. Ya, en el grupo Telegram yo compartí este libro. El señor Denzinger vivió más o menos hasta el pontificado de Pío XII. Por lo tanto, este libro que yo tengo está hasta ahí. Y después hay otro, Denzinger, que tiene un apellido más, que está hasta San Juan Pablo II. Esto porque
no porque Benedicto o Francisco sean malos papas, sino que el libro se escribe en un momento y ahí se cerró. Después va a venir alguien que va a colocar a terminar San Juan Pablo II, que no quedó completo, y va a colocar a Benedicto, va a colocar a Francisco y va a colocar, no sé cómo se llamará el próximo papa. Ok. Entonces, es un libro muy bueno, hermano, donde usted puede, aquí está recopilado todos los concilios de la iglesia. Y está recopilado los documentos magisteriales más importantes de la historia de la iglesia. Entonces está el Papa y está el documento. Obviamente en los concilios ecuménicos, que es lo más grande, digamos, está tratado más extensamente. El concilio de Trento ocupa muchísimas páginas, por ejemplo. Muchísimas gracias. Bueno, Hermanito y Manuel, yo iba a querer hacer una pregunta porque ahorita escuché, ¿no? Que, a ver, a veces escuchamos, ¿no? Como que el Papa a veces se ha referido a Lutero. Y por ejemplo, en los 500 años, cuando celebraron esta reforma, ¿no? Protestante, hemos escuchado que el Papa había dicho que Lutero le había dado la Biblia al pueblo. No sé si estas palabras fueron mal interpretadas o el Papa lo dijo quizás para crear un ambiente más ecuménico, ¿no? Diría yo. Pero ¿cómo se pueden entender esta forma, ¿no? De actuar de la iglesia en un momento determinado, ¿no? Y decir esta frase a veces que nos sorprenden, ¿no? Es decir, sabemos que exacto. Lutero cometió muchos errores. Lutero creó un cisma como nunca en la historia de la iglesia y creó, bueno, todo lo que hemos visto. Sí, ¿cómo se puede entender? Hermano, el mismo Vaticano II, no el, no el Papa Francisco, el mismo Vaticano II, en su decreto del ecumenismo, nos habla de cómo nuestros hermanos protestantes tienen un gusto por la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que pasaba en tiempos de Lutero? Recordemos, primero, desmitificar un poco. La Reina Valera fue el primer libro, Biblia en castellano, publicada. Falso. Está la Biblia alfonsiana en el 1200 y tanto. Lutero hizo la primera Biblia. Falso. Gutenberg, cuando Lutero era un niñito, de manera que ni siquiera había entrado de monje benedictino, ¿cómo se llama? Agustino, hizo la primera Biblia. Y Gutenberg, ¿qué religión tenía? Era católico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Biblia se hacía en latín. ¿Quiénes sabían leer en los tiempos de Lutero? Muy pocas personas. Muy pocas personas sabían leer. Si uno toma, por ejemplo, una doctora de la iglesia, Santa Teresa de Jesús, wow, hasta con falta de ortografía, y es doctora de la iglesia. Y léanlo, por favor, léanla. Es hermosísimo sus escritos, todos ellos llenos de unción, de Espíritu Santo.
pero era una mujer y las mujeres en ese tiempo no sabían leer y escribir, y que Santa Teresa de Ávila supiera leer y escribir era algo pero absolutamente raro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lutero? ¿Cuál es algo que aplaudamos a Lutero? Tradujo la Biblia del latín al alemán. Por ahí he escuchado, es que Lutero tradujo la Biblia al castellano. Uf, mentira, si Lutero no sabía castellano. Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán. Ya. En conclusión, hermano Manuel, la Ese es el iglesia gran mérito de Lutero. se adelantó siempre en el tiempo al traducir la escritura. Desde el Claro. 400, ¿no? Con San Entonces, Jerónimo. al ponérmela en mi idioma, ahora, las personas que leían esa Biblia en alemán, cuando Lutero tradujo la Biblia, pues no le hizo ningún favor porque esas personas sabían latín. Esas personas sabían latín. ¿No? Quien sabía leer alemán sabía leer latín y entendía el latín tan clarito como el alemán. Entonces, claro, hoy en día que el latín es una lengua muerta, lamentablemente, claro, para nosotros es absolutamente, a mí me colocan un libro en latín y yo no lo leo. Yo no lo leo, pues si no sé latín, ¿para qué voy a estar leyendo un libro que no domino el idioma? Como si me llega un libro en chino. No lo leo. Entonces, ese es el gran mérito que tiene Lutero y que también hay que reconocerle a los hermanos separados. O sea, hay mucha gente dentro de los hermanos separados que tiene que se guía por las escrituras. Y a ellos hay que eh, mostrarle las escrituras. Hoy día, sin ir más lejos, vi en Facebook que ordenaron sacerdote al hijo del ex pastor protestante Scott Hahn, aquel que escribió junto con su señora Roma, Dulce Hogar, algo por el estilo. Ese libro tan hermoso. Yo no lo he leído todavía, espero leerlo pronto. Pero vemos ahí un pastor protestante, amante de la escritura, y que entra a una misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Oh, eso está en Primera de Corintios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, eso está en los sinópticos. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Oh, eso está. Entonces, y empieza a ver, pero si la misa católica está llena de citas bíblicas, llena de citas bíblicas. Y yo que pensaba que eran cosas que habían inventado los papas. Yo que pensaba que eran cosas que los papas me habían dicho y qué sé yo, y nada. Mm. Estoy viendo un poco las cosas que ha escrito Ricardo, sí, correcto.
¿sí? Ahí tenemos los teólogos reconocidos en la iglesia. Yo personalmente ahí atrás tengo, por ejemplo, comentario de Santo Tomás de Aquino del Evangelio de San Juan. Un solo libro solamente para el capítulo primero. Son como 12, 15 libros. Y los santos han analizado la Biblia, cada versículo, porque a cada santo lo tocó algún texto en concreto, porque a Dios llama de diversas formas, hay distintas vocaciones. A una Santa Teresita de Lisieux la llamó a un claustro y ella no salió de su convento. A un San Francisco Javier lo llamó a predicar a todo el mundo. Y él se fatigó por todo el mundo, y ambos son patronos de las misiones. A un San Juan de Dios lo llamó a asistir al enfermo, igual que a Teresa de Calcuta, etc. Aquí el hermano dice, un 30% sabía leer y escribir. Entonces, al 70% que no sabía leer y escribir, ¿qué le importaba que Lutero hubiese escrito la Biblia? ¿Le acercó la Biblia al 70%? Eso sería, bueno, y eso en Alemania, porque en España estoy seguro que la proporción era muchísimo más baja que el 30%. Gracias, hermano. Bueno, por si acaso, aprovechando que está la hermana Vicky por acá, la hermana Vicky me pidió y yo no lo había hecho y ahora ya empezamos hoy día a leer un libro que es muy pequeño, porque generalmente los manuales de teología son bien grandes, bibliotecas enteras, y aquí es un librito, unas 300 páginas, que nos da toda la teología, y lo estamos leyendo. Lo invitamos, el grupo de enseñanza católica, quien quiera, a las 5 de la tarde lo vamos a estar haciéndolo 3 veces por semana. Yo trabajo en horario rotativo, de manera que no son los mismos días. Esta semana hoy día la primera clase y la próxima va a ser lunes. Perdón, la próxima va a ser en martes, jueves y sábado. Y a la semana siguiente va a ser lunes, miércoles y viernes. Los invitamos a estas clases si es que alguien quiere ir aprendiendo la teología con un libro sencillito, como el del Padre Jesús Bujanda, un libro que se publicó en el año 1954, y que bueno, yo le he hecho algunas actualizaciones al Vaticano II, principalmente. Eso sería, hermano, sí. No sé si hay alguna consulta, alguien que quiera decir algo. Bueno, al parecer no. Ya. Solamente Entonces una vamos pregunta. ¿Dónde puedo hacer una serie de preguntas adicionales? No tanto aquí del tema, sino ya un poquito más de todo el curso, para no quitar el tiempo aquí de Zoom. ¿En Escríbame qué a mi canal? privado, hermano. ¿En el de Telegram? O de ¿Perdón? WhatsApp. Haga O de la WhatsApp. pregunta, hermano. ¿En el WhatsApp? Perfecto, ahí las hago entonces. Ah, bueno.
Gracias. Escribe en mi privado o me manda audio si usted quiere, como le resulte más fácil. Lo hago Usted público porque no es algo útil para todo el curso. Pero bueno, gracias. ¿Ya? Pero sería bueno que hiciera una pregunta, aunque sea, hermano Ricardo. Quizás eso enriquecería un poquito más. Ok, nada más, es que eso ya lo deben de haber visto. 2, 3 libros de filosofía para acelerar un poquito. Yo leo rápido y comprendo bastante rápido. Entonces, para alcanzarlos de los libros que hayan visto, No. ¿cuáles me recomiendan? Ok, a ver, de filosofía, hermano, yo le puedo decir que de momento no hemos visto nada. Vamos a estudiar crítica y vamos a estudiar algo de psicología. La verdad que yo no he hecho una malla muy filosófica, pero si usted quiere unos libros y usted quiere, ¿le interesa la filosofía clásica de la iglesia? Precisamente, es la que me interesa. Sí, Esa bueno, precisamente, la clásica del... es que escríbame a mi privado su correo electrónico y yo le mando un libro que es muy bueno, que se llama, lo tengo por acá, 24 tesis tomistas. Ese Muy bien, libro gracias. ha sido recomendado por 2 papas, creo que son Benedicto XV, no Benedicto XVI, Benedicto XV y creo que Pío XI, me parece, y si no es Pío XI, León XIII. 2 papas tienen recomendado este libro, que es de filosofía, 24 tesis tomistas. Aquí este autor, le puedo decir que es el padre Eduardo Hugón, que es un dominico. Aquí está, Benedicto XV, es unos papas. Mira, a ver el índice, aquí está el índice. Para quien le interese, gracias por el nombre del libro. Ya puse la liga en el chat. Ahí lo pueden descargar directamente. Ya, la ontología, la potencia y el acto, la esencia y la existencia, la sustancia y los accidentes, aplicaciones del orden natural y sobrenatural, la cosmología, la materia y la forma, la cantidad, el principio. Todas estas son cosas que se estudian un poco en la filosofía y que después tiene su aporte en la teología. Ahora, si usted quiere irse un poquitito más atrás, metafísica de Aristóteles, o tome Aristóteles y lea lo que le dé la gana ahí, porque todo lo de Aristóteles es muy bueno. Todo Aristóteles es espectacular. Yo le recomiendo, yo en concreto tengo la política de Aristóteles y tengo metafísica de Aristóteles. Tengo 2 libros de Aristóteles. Teoría del conocimiento. Después habla de la teodicea. Aristóteles también tiene el libro de ética muy bueno. De manera que ahí tiene, si usted quiere un filósofo clásico directo en la fuente, tiene Aristóteles, y aquí tiene 24 tesis tomistas donde un autor va directamente como a una introducción
a Santo Tomás de Aquino. El próximo semestre vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar a Santo Tomás de Aquino. Unas 3 o 4 clases más vamos a comenzar a estudiar a Santo Tomás de Aquino directamente en la fuente. No con un autor, sino directamente vamos a leer a Santo Tomás de Aquino. Yo personalmente he leído un poco, no he leído mucho, así que el hacerle las clases a ustedes me va a obligar a leerlo. Excelente, hermanito. Bueno, ya yo copié todos los links que envió el hermano Ricardo, me parece que son muy interesantes y también, bueno, voy a estar al pendiente de lo que el hermano Manuel también nos envió. No, y esto del el Padre Jesús Bujanda, yo le voy a más, les invito a todos ahí a esto. Lo voy a publicar aquí en el grupo. Ustedes saben, yo no quiero que se publique nada en este grupo que no sea en el chat, que no sea directamente de lo que estamos estudiando. Esto no va directamente a lo que estamos estudiando, porque vamos a ir avanzando muy rápido en toda la teología. Entonces, de repente alguien que no quiera estudiar 5 o 7 clases aquí conmigo y de repente estudiarla en una, me va a servir esto del Padre Bujanda. Gracias. Entonces, bueno, hoy día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, los invito a consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, hacerle actos de amor, consagrar y dedicar a propagar esta devoción y a vivir esta devoción tan importante dentro del cristianismo. Dice su santidad San Pío, San Pío, Pío XII, lo canonicé, disculpen. Pío XII, la suma de todas las devociones. Los invito a investigar en esta devoción tan hermosa. Perfecto, hermano. Me encantó la imagen que nos envió por el chat, es decir, del Sagrado Corazón de Jesús. Tiene como una tónica de las imágenes de las iglesias más bien occidentales, no tanto oriental. Sí, venía con una consagración que no sé por qué no salió. Ah, bueno. Bien. Ok, hermanito. Entonces, ¿vas a terminar ya, Manuel? Listo, terminamos entonces. ¿Alguien quiere hacer la oración final? Por algún hermanito que quiera hacer la oración final, adelante. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por esta clase que nos has permitido tener en este día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Que ellas nos inflamen tu amor y que nos ayude a servirte con mayor amor, haciendo tu voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hasta ahora, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la asistencia. Muchas gracias, hermano Jorge, por
otorgarme el que pueda transmitir vía Zoom, que es mucho mejor. Nos vemos la próxima semana y ahí vamos a empezar a ver el Tratado de la Revelación. Ahí vamos a hacer unas 3 clases, yo creo, todavía no lo he calculado, unas 3 clases acerca del Tratado de la Revelación. Estamos obligados a abrazar la fe, los criterios que tenemos para discernir los milagros, las profecías, todo eso que está es muy importante y está en la base, en el cimiento, en el fundamento de lo que somos nosotros como católicos, que debemos manejar. Si no sabemos eso, de repente se nos cae todo el aparataje que nosotros hemos construido para arriba, porque no tenemos esos cimientos sólidos. Por eso es teología fundamental.